Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alma Rosa Maturano y vamos a tocar el tema de la lectura número 1, la cual se titula La política petrolera de Porfirio Díaz a Lázaro Cárdenas, escrita por Horacio Labastida. En esta nos empieza introductoriamente, por así decirlo, durante las fechas de Benito Juárez. En esta nos empieza a comentar que pues gracias a que los grandes problemas del poder económico y político de la Iglesia fueron resueltos definitivamente por Benito Juárez y la generación reformista en los primeros 50 años de independencia. Y gracias a la lucha de conservadores y liberales, en la cual los primeros pues resultaron derrotados, y la intervención francesa, incluida la monarquía de Maximiliano, también el restablecimiento de la República, pues después de 10 años de la promulgación de la Constitución de 1857, significaron un importante avance respecto a la inestabilidad anárquica que había tenido ciertas características de los decenios anteriores desde el pretendido imperio inturbista, ¿no? Inturbidista más bien. Pero después de la muerte de Benito Juárez en 1872 y la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada de 1872 a 1876, se ve pues una madura experiencia política, es decir, como que se empieza a observar algo muy diferente y audaz en su relación, la cual pues terminó sirviendo al militarismo de la época como pretexto al encubrimiento de Porfirio Díaz a la silla presidencial, de acuerdo con los propósitos del fracasado plan de Noria y del renovado plan de Tuxtepec, como ya lo habíamos conocido. Y nos empieza a comentar sobre el reconocido poder castrece del cacique y general norteño Manuel González, que empieza a procurar a Díaz y su necesidad de imponerse a manufactureros, comerciantes, prestamistas, contrabandistas extranjeros, latifundistas y núcleos eclesiales. Todos estos llevaron a Díaz a una política de alianzas con los gigantes terratenientes, el núcleo de la oligarquía en aquellos años y los inversionistas extranjeros que tanto deseaban canjear el contrabando tradicional por la introducción de subsidios en un país abundante, que pues ya teníamos recursos naturales y fuerza de trabajo barata. Bien, si nos damos cuenta, pues la lectura empieza a hablar justamente de Benito Juárez y de esta pasa justamente a Porfirio Díaz. Y también nos empieza a hablar un poco sobre Francisco I. Madero. Como bien sabemos, este fue de 1911 a 1913. Y pues nos comentan que él pudo hacer muy poco frente al problema petrolero que heredó del porfiriato en los breves conflictos y conflictivos de 15 meses pues de su gobierno que tuvo como tal. Como bien pues se sabe, él fue asesinado el 19 de febrero de 1913. Él sabe grabar la producción con un impuesto del timbre de 3 centavos por barril y pues decretó de 3 de junio de 1912 que trató de incrementar Carranza y obligar a las compañías a registrarse con el fin de pues normar sus actividades de acuerdo con el decreto del 11 de julio de 1912. Hay de él pues en la lectura casi no habla mucho y nos pasamos justamente a alguien que se toca un poquito más. Venustiano Carranza de 1914-1917, que era preconstitucional, y pues en 1917 a 1920 como presidente.
Y nos comentan que Carranza, aún pues en su etapa de preconstitucionalista, siempre procuró la definición de una política del petróleo ante el incremento de su valor como energético y la tangibilización del país a toda costa acentuada por las subsidiarias. Él lo primero que creó, por así decirlo, realizó fue un reglamento de inspección de los trabajadores de exploración y explotación el 8 de octubre de 1914 y luego en marzo de 1915 la Comisión Técnica de Petróleo, en la cual estaba encargada de investigar lo relacionado con la industria, echándose la semilla de lo que serían el Departamento de Petróleo. Y también pues el 15 de agosto de 1916 podemos observar que el primer jefe ordena que los extranjeros adquirientes de bienes nacionales sean considerados ya mexicanos, introduciéndose así la célebre cláusula de Calvo, que iguala ante la ley a ciudadanos nacionales y extranjeros. Claramente, pues en el proceso revolucionario no había como o no entraba el liberalismo de 1857 y por esto pues se termina decidiendo convocar el Congreso Constituyente de Querétaro, donde se aprobaron los ya muy famosos artículos que hoy en día conocemos, el artículo 27 y el artículo 123 constitucional. El 27 es la primera norma en que el mundo ordena a nivel de la Carta Magna una redistribución de la riqueza al institucionalizarse tres formas de propiedad. La primera pues es la nacional, administrada por el Estado y destinada a asegurar el desarrollo, el progreso e independencia soberana del país. En esta pues se funda tal propiedad en el reconocimiento pleno de derecho inminente u original de la nación sobre sus recursos naturales, entre los cuales el petróleo incluido fue expresamente, y otras dos propiedades, la social de las clases mayoristas y revolucionarias, como la reivindicación de los despojos que sufrieron y garantía de dignos niveles de vida, reforma agraria, salarios y sueldos, cooperativas, etcétera, ¿no? Y la propiedad privada, que pues el mismo porfirismo hizo eje de la economía y pues de una revolución autorizada si no perjudicaba o dañaba pues unos intereses generales, ¿no? En el artículo 27, en este pues se modifica los términos postulados en la dictadura al reconsiderarse el petróleo patrimonio nacional. No sería el dueño del suelo dueño del subsuelo porque éste pertenece al pueblo, y en este aspecto las inversiones reaccionaron con todas las estrategias a la mano, ¿no? También se ve que no solo se reforzaron los huestes mercenarias organizadas por Manuel Peláez en 1914 para protegerse del movimiento revolucionario, sino que pues ya dispusieron del apoyo gubernamental extranjero y utilizaron corrupciones criminales y bochornosas interferencias con la finalidad de impedir el cumplimiento de las disposiciones del artículo 27 y del 123 constitucional. Bien, como algo resumido a lo que Carranza llegó a realizar, fue que él fue más allá de una política de impuestos y regularizaciones de Madero, al generar el sometimiento de los monopolios al régimen de concesiones como suplente de los derechos de propiedad que por contrato tuvieron en la época de Díaz. Y pues de igual manera la legalidad del procedimiento elegido fue bloqueado por los poderosos inversionistas y sus gobiernos al levantar con mañoso cuidado la fortificación de actos positivos, también derechos adquiridos y no retroactividad.
Y aún así empezamos a observar que cuando se violaran las garantías nacionales del artículo 27 con el pretexto de interés individual, ¿no? Más bien, aún cuando las quisieran violar, ¿no? Si nos damos cuenta hasta el momento, todo lo que se ha hablado es más relacionado sobre el proceso del petróleo. Por ejemplo, en Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que fue de 1920 a 1928, como bien se le conoce los años de gobierno obregonista, podemos observar que se logró la rebeldía de Adolfo de la Huerta y también se llega a ver algo muy importante que son los famosos tratados de Bucareli, en el cual se acordó otorgar una nueva confirmación a la tesis de los actos positivos, los derechos adquiridos y la no retroactividad, que frenó pues ya la aplicación de los ya comentados decretos de 1918. Y pues gracias a algunos acuerdos y circulares que estaban dándose a conocer, expedidos entre 1921 y 1924, de importancia menor, se dio la política petrolera obregonista, fue pues austera en todo momento, de igual manera comparada con la carrencista, a pesar de que los convenios de Bucareli no alcanzaran el estatuto legal del tratado por falta de confirmación legislativa, pero podemos ver que pues sus resoluciones se acataban de facto y bajo esta condición llegaría el esperado reconocimiento, ¿no? En Plutarco Elías Calles cambia un poco lo que pasa, ya que después de su toma de posesión en diciembre de 1924, el 1 de diciembre, el 12 de mayo siguiente, pues se publica el reglamento de agencias e inspecciones técnicas de petróleo, destinadas a normar una prácticamente irrestrictiva, y en ese mismo año las cosas empiezan a marchar mucho mejor, de hecho se ve con algo más positivo, y el 24 de noviembre se suspendieron las concesiones de explotación del subsuelo en tierras federales, y el 15 de diciembre se dictaron medidas para evitar el abuso inmoderado de los criaderos de hidrocarburos, y hasta el 26 del mismo mes apareció la discutida ley del petróleo. Ok, también él comenta que el reglamento de la ley apareció pues el 30 de marzo de 1926, como ya les había comentado. Y podemos observar que los monopolios extranjeros volvieron por sus fueros al combatir el reglamento, porque al hacerlo era enfrentarse a una buena vez al artículo 27 constitucional, donde podían admitir la normatividad callista, equivaldría más bien a dejar pasar por la puerta grande los mandamientos de la Carta Magna, ¿no? Y, por ejemplo, se da a conocer del lado de un embajador estadounidense que se llama James Sheffield, patrocinó el punto de vista de las empresas, estas pues a la cual amenazaron con la suspensión de actividades, pago de impuestos y el desempleo en los momentos críticos del estallido y generalización de la guerra cristera. Las negociaciones implicadas en este asunto pues introdujeron reformas de la ley petróleo, aprobadas pues ya el 10 de enero de 1928, en las cuales pues se respetaría así lo hecho antes de la vigencia de la Carta Magna, y su caso se otorgarían títulos confirmatorios sin limitación de tiempo a los propietarios, y pues el plazo del arriendo a los arrendatarios. De igual manera se reformaron los artículos correspondientes del reglamento de la ley del petróleo. Se sintieron pues satisfechas las compañías que al principio estaban opuestas y la autoridad resolvieron
pues ya gracias a la autoridad también se resolvió en tal sentido muchas solicitudes confirmatorias que se le presentaron. Bien, el siguiente caso es Portes Gil Ortiz, Rubio y Rodríguez. Emilio Portes Gil promulgó pues el Código Civil en 1929, en la cual pues él va corrigiendo los excesos particularistas de legislación de 1884 y puso en vigor la ley de expropiación. En esta pues ya está modificada posteriormente y en 1936 por el presidente Lázaro Cárdenas justamente, ¿no? El impulso que dio Portes Gil al estudio de las relaciones laborales facilitó la redacción del proyecto de ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, promulgado y publicado por Pascual Ortiz Rubio el 28 de agosto de 1931. Durante estos años, en 1934 justamente se funda la Sociedad Anónima Petromex como un sustantivo del control de la administración del petróleo nacional y vemos que muy pronto se fue estableciendo el nuevo organismo, la refinería en Bellavista, aunque pues se observa que la producción es mínima y pues era comparada con la de los consorcios extranjeros. En Petromet se manifestó la decisión del Estado de asumir responsabilidades directas en la producción e industrialización de los carburos de hidrógeno. Bien, es decir, en resumen podemos ver ya después de ver desde Benito Juárez, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, etcétera. Primero que nada, que el porfiriato incluyó su política petrolera en su política global de puertas abiertas y sin restricciones a las inversiones extranjeras, y con base a este criterio general pues dejó de hacer y dejó pasar los consorcios interesados bajo el amparo de la propiedad privada absoluta y pues el dueño del suelo propietario del subsuelo, violando la tradición de los derechos originales de la nación, reconocidos pues ya desde la independencia como un legado del dominio real a la nueva nación. Y pues en este marco ya político se engendró el problema petrolero, por cuanto que los monopolios extranjeros impusieron su fuerza económica y el apoyo de sus gobiernos en el ejercicio de una libertad irrestrictiva de aprovechamiento de los veneros. Bien, otro punto importante que yo retomaría es que Madero expidió solo ordenamientos impositivos y regulativos de las actividades petroleras, y Venustiano Carranza en su etapa preconstitucional insistió con mayor acento en el mismo tipo de política, es decir, retomó lo que Madero estaba realizando también. Otro punto importante, el constituyente adoptó acuerdos de fondo al sancionar el artículo 27, con el cual pues se recobrarían los derechos ya originales de la nación sobre sus recursos naturales. En esta pues se va declarando el petróleo, entre otras más, parte del patrimonio nacional. Esto quiere decir que pues si el petróleo es propiedad del pueblo, sería administrado exclusivamente por el Estado, salvo concesiones a particulares, nacionales o extranjeros. En la inteligencia de estos sujetos pues quedarán en la cláusula de Calvo, la ya mencionada anteriormente. Y como la Carta Magna cambió el régimen de tolerancia indebida que otorgó a la dictadura de las empresas extranjeras, estas pues reaccionaron con violencia y buscaron bloquear de inmediato su aplicación. Otro punto que yo tocaría es que Venustiano Carranza, ya cuando es después de ser preconstitucional y se pasa a ser presidente, intentó la batalla de fondo de ir más allá de lo impositivo y normativo y propiciar el canje de los contratos de compraventa en que se amparaban las compañías por concesiones sujetas en términos renovables, ¿no?
En el caso de Álvaro Obregón, no logró escapar de su propio encarcelamiento de los tratados de Bucareli, aunque Plutarco Elías Calles sí intentó evadirlos al publicar pues la ley de petróleo, ¿no? Y pues las reacciones fueron inmediatas, como ya lo habíamos visto. La administración tuvo severos conflictos con el embajador norteamericano en turno y la diplomacia extraoficial y las amenazas se iniciaron desde luego pues la ley del petróleo, ¿no? Modificada en el sentido de respeto a la no retroactividad. Otro punto es que pues en el sexenio de Portes Gil Rodríguez se destaca la empresa Petromet y su refinería de Bellavista, por cuanto manifiestan pues la misma voluntad del Estado y de administrar directamente la riqueza petrolera, ya que se ve que tiene al final un carácter mixto y una participación pública y privada, ¿no? Y la expropiación significó reconocimiento pues universal del derecho eminente de la nación. Ahora sí, entrando un poquito ya en la base central, vamos a hablar sobre Lázaro Cárdenas, que fue de 1934 a 1940. Y como bien sabemos, pues la política cardenista relacionada claramente hacia el petróleo implicó la visión global de su política gubernamental. Y esta política tiene fuertes raíces en los movimientos progresistas, que se registraron entre el levantamiento de 1910, peculiarmente las ideas de Madero y pues de Zapata, es decir, que retoma más o menos como que estas ideas principales, ¿no? En los planteamientos de las ligas de resistencia de dicho partido en la ideología de floremagonismo, en la cual pues estaba contenida en el manifiesto del Partido Liberal en 1906 y en los debates del constituyente con los artículos ya mencionados, el 23 y el 127. Bien, con las lecciones magistrales definió las metas de su gobierno al amparo de los siguientes incisos, ¿no? El primero es que pues el cumplimiento inmediato y riguroso de los mandamientos constitucionales más avanzados. Como inciso B, pues se da como una batalla cotidiana en favor de la liberación económica del país. En el C, la organización de los factores de producción. En el D, pues un establecimiento entre el sistema político y las clases trabajadoras. En el E, da a exigir a las empresas privadas su sometimiento a los intereses generales. En el F podemos observar los extranjeros de inversiones se juntarían a la ley fundamental. Y pues que observamos algo muy importante sobre el cardenismo, es que el gobierno se declaró contra el fascismo, el intervencionismo de los poderosos y en favor de la independencia soberana y el derecho de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y la política, podemos observar tres tipos de situaciones: la política petrolera de Cárdenas antes, durante y después justamente de esta. Y empecemos a hablar sobre el antes. El antes, pues podemos ver que Cárdenas está a favor de la reivindicación de las riquezas del país, la cual pues él comenta que quiere librar a la nación del capitalismo, quiere una recuperación de la dignidad y el orden legal, por así decirlo, y exhorta al pueblo a no confiar en el capitalismo extranjero, la explotación del subsuelo, y procura que ésta se haga con recursos nacionales, cooperativas de trabajadores y dirección técnica y apoyo económico del Estado. Es decir, que quiere pues eliminar a patrones inhumanos nacionales o extranjeros y obviamente pues distribuyendo las utilidades entre los productores, ¿no? Promovió también el gobierno de Cárdenas las condiciones esenciales pues a la organización de los trabajadores, en este caso los ya conocidos la CTM, que pues se fundó en 1936, y también el fortalecimiento de los sindicatos más importantes, que son los electricistas, los ferrocarrileros, los petroleros, de modo pues que sus pronunciamientos
del ébano en San Luis Potosí el 26 de febrero de 1936 dio a conocer a los obreros pues la simpatía de la administración pública por la huelga iniciada contra las compañías petroleras. También podemos observar que se fundaron los pasos que condujeron hacia la nacionalización del petróleo y vamos a ver que durante la expropiación el conflicto petrolero fue a punto de tener más tensiones creadas por las mismas compañías. El sindicato pues ya empieza a lograr ya la unidad de las gestiones. Él lanza como un mensaje a la nación y en las consideraciones del célebre decreto del 18 de marzo de 1931, pues el mismo presidente anunció la nacionalización de las industrias extranjeras que explotaban los hidrocarburos. En el conjunto pues de los acontecimientos cuentan que pues se cuenta por su importancia otros actos previos a la expropiación que ya durante la historia pues se fueron dando a conocer, en la cual se da pues el establecimiento del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana el 15 de agosto de 1935, la destrucción del monopolio de papel y la creación del PITSA el 21 de agosto de 1935 también, ¿no? La convocatoria de una unificación de los campesinos en el propósito de confederarlos el 1 de marzo de 1936, el fraccionamiento agrario en La Laguna y la unificación de los ejidatarios el 30 de noviembre al 11 de diciembre de 1936, que pues no solamente Cárdenas se termina enfocando también en la expropiación, sino también mucho sobre el reparto agrario, ¿no? La fundación del Partido de la Revolución Mexicana en el lugar del PNR el 19 de diciembre de 1937, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado en 1937, el discurso de Cárdenas en el primer congreso de la CTM, pues en el cual pues se fueron denunciando las maniobras de los patrones para agredir al país y gobierno. Es decir que empezamos a ver que hay demasiado movimiento y en ese discurso y en el manifiesto y decreto expropiatorio están expuestas las razones teóricas y prácticas de las decisiones gubernamentales, ¿no? La primera que nos comenta es que las masas obreras no luchan solo por beneficios económicos y sociales, sino de igual manera por el bien de los campesinos y de los trabajadores de la nación. Bien, también pues vemos que es obligación del gobierno proveer las acciones que favorezcan la concertación de las partes y la solución pacífica del litigio, siempre que alguna de ellas no pretenda con sus posturas violar la justicia social y el orden jurídico. También podemos ver la expropiación es un paso más en el camino de la independencia económica de México, como ya lo habíamos mencionado, y algo que es muy importante no dejar pasar son pues unos documentos que al final confirman la validez jurídica y social de los principios y decisiones de la autoridad como un motivo del decreto del 18 de marzo. Entre ellos es la carta de Rita Wasmer, Wasment, la Organización Americana de Amigos del Pueblo Mexicano, el discurso de Cerro Azul a los trabajadores veracruzanos, el mensaje a los campesinos con motivo de la entrega de ejidos en Lombardía y en Nueva Italia, la entrevista con el periodista más bien Nisker Borker relacionada con las repercusiones de la expropiación, un mensaje más del primer aniversario de la expropiación, discursos sobre cómo aumentar las conquistas económicas, entre otras cosas más, ¿no? Y vamos a ver ahora que la política cardenista después de la expropiación. Podemos observar que fue indispensable esclarecer la naturaleza política y jurídica de la industria del petróleo y lo relativo a la reorganización. También podemos ver uno de los mensajes como un poco más importantes en el cual pues comentan que no
que se espera, bueno, que no se vuelvan a darse concesiones de subsuelo en lo que se refiere al petróleo y que sea pues el mismo estado el que tenga el control absoluto de la explotación petrolífera, ¿no? Y pues podemos observar donde en ciertos documentos se señalan errores que de inmediato deben corregirse, es decir, pues urge superar el concepto particular y mercantil de las relaciones obrero y patronales y en el caso de la empresa petrolera y de los trabajadores, porque hay diferencias radicales cualitativas entre la compañía nacional y otra privada, ¿no? También podemos observar que podemos ver que se constituye el fondo de indemnizaciones con que se pagaría la deuda por la expropiación, donde se cubre regularmente los impuestos y dan paso para que se satisfagan las gratificaciones pecuniarias de que, que fue aunado impulsando a las empresas, ¿no? Bien, podemos ver que la política cardenista posexpropietaria nos da los siguientes comentarios, ¿no? Que primero la industria petrolera es nacional y la administra el Estado porque se trata de pues una propiedad del pueblo y en esta pues ya se reserva por el artículo 27 constitucional y se evita que caiga en manos de particulares del interior del extranjero, ¿no? También vemos que la industria petrolera, por su naturaleza, no es equiparable a la industria particular. No está regida por la ley de la ganancia y sus rentas son para el bien de la República y el mejoramiento de los niveles de vida de la población, ¿no? Estos últimos criterios que comenté se deben normar la relación con los obreros en la discusión y resolución de los problemas laborales. Es decir, hasta el momento que pudimos aprender, pues primero que la base global de la política del presidente Lázaro Cárdenas fue por su compromiso hacia el acatamiento que ya tenía en el artículo, hacia el acatamiento más bien de la Constitución Mexicana de 1917 con los artículos 27 y 123, ¿no? También que la política cardenista anterior a la expropiación es la independencia económica de México y la organización de los factores de la producción y dentro de tal proyecto era fundamental la recuperación para el país de los recursos del subsuelo ya concedidos a subsidiarias extranjeras, como ya sabemos particularmente en el área de hidrocarburos y también pues la rebeldía de las compañías petroleras a los tribunales las ubicó en la óptica del artículo 27 constitucional y la ley de la expropiación, ¿no? Y por último, la política expropiatoria declaró y reconoció el petróleo como patrimonio nacional administrado por el Estado, ¿no? Reservando pues exclusivamente al bien general e intransferible a los particulares extranjeros o locales. Bien, todo va ligado justamente sobre el petróleo desde sus orígenes, lo hemos visto anteriormente, antes de que fuera Cárdenas, no solamente fue durante el periodo de Cárdenas, sino fue desde hace mucho tiempo antes y posterior a, ¿no? Por mi parte sería todo, agradezco mucho que hayan escuchado la siguiente exposición, que tengan una excelente tarde y muchas gracias.